Yo caminé por la tierra para revelar a un Dios del amor. Las gentes en aquella época se preguntaban sobre la intensidad del poder divino. Bueno, este es un texto también importante para comprender cuál era el entorno en el que se movía Jesús de Nazaret en su época, que obviamente era muy diferente de los entornos en los que ahora nos movemos, ¿no? Las gentes, había otros mitos, había otros conceptos, había otras obsesiones. Las gentes en aquella época se preguntaban sobre la intensidad del poder divino, sobre la fuerza del amor de Dios en los corazones de aquellos que sufren. La gente se preguntaba sobre cuál era la fuerza, hasta qué punto llegaba el poder de Dios en el corazón de aquellos que sufren. Y la respuesta en esa época era que el amor de Dios, esto que voy a comentar es importante para comprender el porqué de la crucifixión y por qué se produce de esa manera. La respuesta era que el amor de Dios era tan incondicional y poderoso que entregaría a su propio Hijo para redimir, para liberar al mundo. El amor de Dios era tan poderoso, se decía en esa época, que el mismo Dios entregaría a su propio Hijo para redimirlo, para liberarlo de ese sufrimiento. Ese era un concepto que circulaba permanentemente en la época en la que Jesús de Nazaret se encarnó. Esta pregunta y esta respuesta están en relación con la fe que los judíos tenían en el sacrificio. Esta pregunta y esta respuesta están en relación con la fe que los judíos tenían en el sacrificio. Los judíos tenían una fe plena en el sacrificio. Prueba de ello es que diariamente miles y miles de animales eran sacrificados en los templos, ¿no? Porque entendían que Dios precisaba de esos sacrificios. Que Dios era la negación de la vida. Por lo tanto, porque eso es lo que hacían con esos animales, privarlos de la vida, ¿no? ¿Cómo iba Dios, que es amor, que es sol, que es vida, que es expresión de vida, un Dios de vida, cómo iba a querer la muerte de criaturas vivientes? ¿Cómo iba a quererlo? Eso es una locura, eso es una negación de la verdad de lo que somos y de la verdad de Dios. Una negación del amor, de la vida. Sin embargo, pues así es, en esos sacrificios pues se desenvolvían cotidianamente en la época de Jesús de Nazaret, en esos permanentes sacrificios de animales. Esa pregunta y esta respuesta, como comentaba, están en relación con la fe que los judíos tenían en el sacrificio. Diariamente muchos animales eran sacrificados para complacer a un supuesto Dios ajeno a nosotros. A un supuesto Dios ajeno a nosotros que se regocija con esos sacrificios. Lógicamente, si interpretamos que de nosotros hacia Dios esto es normal, si interpretamos que de nosotros hacia Dios eso es normal, que hagamos esos sacrificios, en el sentido contrario lo percibimos como normal también. En el sentido inverso, de Dios hacia nosotros lo percibimos como normal. Por lo tanto, percibimos como normal que Dios sacrifique algo de sí. ¿Y qué puede sacrificar Dios? Dios no vive en un mundo donde haya animales, ¿no? Para sacrificárnoslo a nosotros, ¿no? Que puede sacrificar Dios hacia nosotros, su Hijo. Eso es la creencia que tenían en esa época, ¿eh? Que el sacrificio de Dios de su Hijo era una especie de concesión amorosa a los seres humanos, a los seres que sufrimos, a los seres sufrientes, ¿no? Lógicamente, si interpretamos que de nosotros hacia Dios eso es normal, percibimos como normal el sentido inverso, de Dios hacia nosotros, y percibimos como normal que Dios responda a nuestro sufrimiento con el sacrificio de su Hijo unigénito. Aquí llegamos ya a la conclusión de por qué se produce esa crucifixión, porque era a lo que los judíos iban a dar crédito. Los judíos combatían las fuerzas vivas de la sociedad, los fariseos, los sacerdotes, combatían el mensaje de Jesús. Finalmente se da ya la última posibilidad para que haya una verdadera conversión de aquellos que creen en un Dios ajeno a sí mismo, un Dios castigador, un Dios celoso, a la religión del amor, a la religión del amor. Por eso se da esa crucifixión,
¿Qué queréis? ¿Que Dios sacrifique a su único hijo? Pues ahí lo tenéis. ¿Vais a creer ahora o vais a seguir con vuestro culto a la culpa, al miedo, a la separación, a la muerte? ¿Vais a seguir con la religión de la muerte, judíos de contemporáneos, o vais a convertiros en la religión del amor? ¿Qué vais a hacer? A pesar de ello, como sabemos, la crucifixión de Jesús no dio ese resultado entre sus contemporáneos, ¿no? Judíos, ¿no? Por lo tanto, esta historia de la crucifixión está en relación con la fe judía. Esta historia de la crucifixión está en relación con la fe judía. Se supone que nosotros, en este momento, no precisamos de que ningún supuesto hijo de Dios sea crucificado. No precisamos de ello. No precisamos de seguir dándole crédito al sufrimiento, porque la propia crucifixión de Jesús pone fin a ese sufrimiento. Verdaderamente lo que le pone fin es la resurrección de Jesús, que evidencia de que nada real puede ser amenazado, que nada real amenaza a nada ni a nadie. Bueno, como decía, esta historia de la crucifixión está en relación con la fe judía, no con la fe del amor, que fue y es el centro de las enseñanzas de Jesús siempre. La fe del amor fue y será el centro de las enseñanzas de Jesús siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas, ama al prójimo como a ti mismo, porque hay que amarse a sí mismo para reconocer en nosotros ese amor que compartimos con nuestros semejantes, y amándolos a ellos, amamos a Dios, porque Dios está presente en todo lo creado. Dios es esa divinidad presente en nuestros semejantes, esa divinidad que debemos de ver en nuestros hermanos y hermanas para no ver el aparente error.